alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas sus manos, es hora de tu ser. Si se revela, esplendorará en la tierra. Estás viviendo, no vivirá, para avanzar en su camino, quebrando cadenas, sacando espinas, mata sus ángeles contigo a luchar. Déjame vuelta, nadie puede cerrar. Eres la baja para los que confían, caminan contigo de noche y de día. Deja tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios. Entender lo que Dios está hablando. Queda el silencio. Es porque está trabajando. Ramona Lorenzo, bienvenida a la transmisión en vivo. Hoy vamos a adorar el nombre de Dios. Vamos a tener unas palabras de esperanza, palabras de ánimo. Saúl de los Santos, Sandy Cuello, Ismael Casado, bendiciones para todos. Vamos a escuchar, a continuar escuchando esta alabanza antes de darle inicio de forma ideal al tema del día de hoy, el culto divino. Todos los que somos adventistas sabemos a qué me refiero, ¿verdad? Así que este es un momento solemne para nosotros, es un momento de consagración donde disfrutamos de la palabra de Dios. Y ya que no podemos estar reunidos en la iglesia, pues entonces les hago llegar a través de nuestras redes sociales la palabra de Dios. Así que quédense con nosotros, la familia Cuello Herrera, para que podamos disfrutar juntos de la palabra de Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Amén. Qué bueno poder estar con ustedes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Desde la casa, desde la familia Cuello Herrera.
Que vamos a tratar está basado en el libro de San Juan. San Juan capítulo 14 y le hemos titulado Esperanza en San Juan 14. Esperanza en San Juan 14. Nuestra lectura bíblica, vamos a de inmediato al libro de San Juan. Pueden buscarlo en sus Biblias, lo que tienen Biblia en mano o teléfono en mano, pueden acompañarme y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. San Juan 14, el versículo 1 y el versículo 27. Nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y el versículo 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos a inclinar el rostro, oramos y de inmediato pasamos al análisis de la palabra de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias te damos. Gracias te damos, mi Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Sabemos que tú tienes el dominio y el control de todas las cosas. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos, allí está tú en medio para bendecirnos. Esperando que tú puedas bendecir a cada uno de nuestros amigos que hoy nos ven, de nuestros amigos que hoy han decidido apartar este espacio para escuchar tu palabra. Permite que estas palabras puedan llegar a sus corazones, que tú puedas trabajar en los corazones de ellos a través de tu palabra que es viva y eficaz. Sigue con nosotros, Señor, capacítanos y enséñanos a vivir creyendo y confiando, por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, nueva vez vuelvo y leo. No se turbe vuestro corazón. ¿Escucharon esas palabras que el mismo Dios nos dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor sabe lo que estamos pasando. El Señor sabe que tenemos miedo. El Señor sabe que cada vez que salimos a la calle, salimos con miedo. Miedo de contagiarnos, miedo de abrazar a una persona que de hecho ya ni siquiera lo podemos hacer. Sentimos pánico por lo que está sucediendo. Y por eso Él en San Juan 14 nos recuerda lo que ya hace mucho se escribió. No se turbe vuestro corazón. No se angustien. Crean en Dios. Crean también en mí. Y me gusta mucho lo que dice el versículo 27. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, él vuelve a decir, ni tengan miedo. Yo creo que cuando nosotros escuchamos estas palabras, debemos recibir esperanza. Yo creo que cuando escuchamos esta palabra debemos sentir confianza, porque no es cualquier persona que nos está diciendo a nosotros que no nos preocupemos, que no tengamos miedo. Es el mismo Cristo Jesús. Él es quien te dice a ti en esta mañana, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Cree en mí, cree en Dios.
Y cuando tú creas en Dios, cuando dejes de tener miedo, realmente vas a creer y a confiar en Dios. Y cuando tú creas y confíes en Dios, entonces Él va a hacer contigo lo que dice el versículo 27. Te va a dar paz. Y no te va a dar paz como la da el mundo. Que hoy tú quizás sientes paz, pero ya en un rato ya no la sientes. Porque lo que te trajo paz en este momento, viene y aparece otra cosa que te la quita. Esa es la paz que tenemos en el mundo, lamentablemente. Ahora estoy tranquila, ahora estoy en paz, ahora estoy feliz. Pero de un momento a otro ocurre algo que te quita esa paz, que te quita esa tranquilidad, que te quita esa felicidad que en el momento entiendes que tiene. ¿O quién le había dicho a ustedes? Le habría dicho a ustedes en algún momento que hoy, 11 de abril, usted iba a estar escuchando un tema desde su casa y no iba a estar sentado en su iglesia como cada sábado escuchando el sermón. Que usted iba a pasar todo el tiempo encerrado en casa, que iba a dejar de trabajar, que iba a dejar de producir. Si a usted tiempo atrás le hubiesen dicho esto, usted no lo cree, porque usted tenía su vida planificada. Para este mes usted tenía plan, para el mes que pasó usted tenía plan. Sin embargo, ¿dónde están esos planes? ¿Dónde están esos planes? Realmente la paz que el mundo ofrece no es duradera, no es perdurable. Sin embargo, en el versículo 27 de San Juan 14, Él te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no te la doy como el mundo te la da, te la doy mejor. Así que no tenga miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando el Señor dice eso, es a ti que te lo está diciendo. Es a mí a quien se lo está diciendo. Y nosotros debemos creerle. Y Él no nos manda a no tener miedo, a no preocuparnos y ya. Él no. Y es a creer. A creerle a Él. No a creer en cualquier cosa. Es a creerle a Él. Y precisamente en esa palabra es que yo quiero basar el tema de esta mañana. En creerle a Dios, en confiar en Dios. Y para ello yo voy a irme al libro de Números. Y quiero que todos los que tengan su Biblia me puedan acompañar. El libro de Números, específicamente en el capítulo 21. Yo les voy a contar una historia que hay allí. Y quiero que sepan que es una historia, que no es un cuento. ¿Por qué? Porque un cuento es una narración breve y ficticia. Es una narración inventada para entretener. Sin embargo, las historias son ¿qué? Reales. Son hechos reales que ocurrieron en un lugar específico, en una fecha específica y a personas específicas. Y lo que se narra aquí, la historia que se narra aquí en número 21, del versículo 4 en adelante, es una historia real. Y dice, después estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 21 de Número. Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra en Edom. Pero se desanimó el pueblo
¿Qué hizo el pueblo? Se desanimó. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Se desanimó. ¿Por cuáles cosas nos desanimamos nosotros? ¿Estamos nosotros ahora mismo en la actualidad desanimados por cualquier razón? El pueblo se desanimó. Y el desánimo te puede llevar a ti a dejar de confiar en Dios. El desánimo te puede llevar a ti a no creerle a Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se desanimó. Pero no es raro que el pueblo de Israel se desanimara. Porque desde que Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto, que lo sacó de allí con brazo fuerte y extendido, ¿saben lo que ocurrió? Que justamente cuando estaban en la encrucijada, justamente cuando tenían montañas de ambos lados, cuando tenían el mar en el frente y cuando tenían al pueblo enemigo detrás, ellos se desanimaron. Y empezaron a hablarle a Moisés. Y empezaron a criticar y a murmurar. Y empezaron a desesperarse. Y yo sé que hay muchas personas hoy con lo que está pasando, con la pandemia que está ocurriendo, que están desanimadas, que están desesperadas. Hay muchos que sí, pero hay otros que están culpando a Dios. Y eso fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Pero cuando ellos estaban desanimados, cuando ellos estaban desesperados en esa encrucijada, entonces, ¿qué sucede? Dios le muestra una vez más que deben confiar en Él. Y entonces le dice a Moisés, dile al pueblo que marche. Y cuando el pueblo marcha y se moja los pies en el mar, entonces el mar abre. Y todo el pueblo entonces puede pasar en seco. Qué maravilloso Dios tenemos. El pueblo de Israel pasó el mar en seco. Una vez que cruzaron el mar y que ya estaban a salvo, entraron al desierto. Y cuando están en el desierto, otra vez se desaniman, porque todos sabemos que el sol del desierto es candente. ¿Y qué hizo Dios? Le puso una columna de nube. En esa columna de nube el pueblo de Israel estaba como cubierto. Estaba bajo la sombra. Y la hizo y lo cubrió con esa nube porque los amaba. Pero llegó la noche. Y cuando llega la noche, así mismo como hace un calor tremendo en el día, hace un tremendo frío en la noche. ¿Qué hizo el Señor? Lo cubrió con una columna de fuego para que se calentase. Pero el pueblo no estaba conforme todavía. ¿Y qué hizo? Siguieron caminando. Le dio hambre. Cuando le da hambre empiezan a murmurar y a quejarse que mejor se hubiesen quedado en Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Le dio pan del cielo. Le dio maná. Ese es nuestro Dios, quien suple nuestras necesidades, quien te dice, no se turbe vuestro corazón porque yo estoy al control, yo estoy pendiente. Y volvió el pueblo a quejarse porque no conseguía agua. Estaban en el desierto no hay agua. ¿Y qué hizo Dios? Le suplió su necesidad. Tocaron una roca y de esa roca salió agua. Pero el pueblo continuaba desanimándose. Pero ¿qué es lo que pasa con ese pueblo? De tanto quejarse y quejarse, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Que dejaron de ver la maravilla de Dios. Cuando uno se queja y se queja, deja de ver las maravillas que Dios ha hecho a nuestro favor.
Esta mañana yo te motivo y te animo a dejar de quejarte, cualquiera que sea la situación, y te detengas en seco y reflexione en todas las maravillas y las bendiciones que Dios te está dando. Él te le está dando. Tú le estás recibiendo, pero no la ves por estarte quejando. Entonces, cuando el pueblo empezó a quejarse y al morar a Moisés, dice el versículo 5 de el número 21, nos dice: entonces Jehová, porque nos hiciste subir de Egipto, esa era la murmuración que ellos decían, para que muramos aquí en el desierto, para eso nos hiciste venir de Egipto, eso eran ellos diciéndole a Moisés. Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Esas eran las quejas que decía el pueblo, que tenía el pueblo en contra de Moisés y de Dios. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas. ¿Qué hizo Jehová cuando el pueblo empezó a quejarse? Envió unas serpientes venenosas. Cuando envía esas serpientes venenosas, entonces empezaron a morder al pueblo. Y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que narra la historia? Dice que el pueblo empezó a quejarse. Después que el pueblo empieza a quejarse, entonces Dios envía un grupo de serpiente venenosa y las serpientes empezaron a picar a los israelitas y moría mucha gente y el pueblo empezó a desesperarse. El pueblo estaba asustado, el pueblo estaba preocupado porque cada vez aparecían más personas muertas, caían más personas picadas. Y cuando el pueblo estuvo en desesperación, cuando el pueblo se vio que no podía resolver la situación, entonces fue y hablaron con Moisés. Y oigan bien lo que le dijeron a Moisés en el versículo 7. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo? Hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra tuya. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros esta serpiente. Precisamente eso es, mi hermano. Ahí es que está. Escuchen bien. Ellos cometieron el error, murmuraron. Jehová de los ejércitos mandó la serpiente. Se vieron afectados, se vieron desesperados. Y cuando se ven desesperados, entonces van donde Jehová de los ejércitos y le dicen: hemos pecado, hemos hecho mal, y ahora te rogamos que quites esa serpiente de en medio de nosotros. El mundo comete pecado. República Dominicana comete pecado. Nosotros de forma individual hemos cometido pecado. ¿Y ahora qué es lo que debemos hacer? Humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Ir como fue el pueblo a donde Moisés y pedirle perdón a Dios. Y una vez que nosotros vamos ante el Señor y le pedimos perdón a Dios, entonces Él actúa. Porque escuchen bien. Entonces Moisés oró por el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Oró por el pueblo. Y Moisés nos está dando un ejemplo entonces a nosotros. ¿Qué debemos nosotros orar? Nosotros también debemos ¿qué? Orar. ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar por esas personas que están infectadas.
Orar para que el Señor nos pueda cubrir a nosotros lo que todavía no nos hemos infectado y que en el nombre de Jesús no nos vamos a infectar. Orar por aquellas personas, familiares que tienen sus hijos, sus hermanos, sus padres enfermos. Para que el Señor tenga misericordia de ellos. Para que el Señor nos cubra. Para que el Señor perdone sus pecados. Y entonces cuando nosotros hagamos eso, oremos por el pueblo, oremos por República Dominicana, oremos por el mundo. ¿Qué ustedes creen que va a hacer el Señor? Escuchen bien. Hemos pecado. Eso fue lo primero que dijeron. Confesaron. Hemos pecado. Eso fue lo primero. Nos confesamos. Le decimos, Señor, hemos pecado. Oramos por aquellas personas que están allá afuera, afectadas, adoloridas, sufriendo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces dice que el Señor responde. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Del número 21. Que Moisés oró y él respondió. Eso nos dice a nosotros que debemos seguir creyendo. Y que aún nosotros estemos orando y no veamos la respuesta inmediata, el Señor responde. Respondió en ese momento al pueblo de Israel, respondió en ese momento a Moisés y también nos va a responder a nosotros cuando clamemos, cuando nos humillemos ante su presencia. Y escuchen bien cuál fue la respuesta de Dios. Escuchen bien cuál fue esa respuesta que Dios le dio a Moisés. Le dijo en el versículo 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Pero ¿y qué respuesta fue la que Dios respondió? ¿Cuál fue esa respuesta? Que se hagan una serpiente de bronce y que la suban. Uno la mire, que se va a salvar, que va a vivir. Parece una respuesta tonta. Porque ¿quién es que va a mirar una serpiente y se va a sanar? ¿Quién fue que dijo eso? Sin embargo, Moisés no cuestionó. Moisés no empezó a decirle, pero Señor, ¿y cómo es? ¿Y es que viendo una serpiente se van a sanar tantas personas que están muriendo? Moisés no le dijo eso al Señor. Moisés no le dijo eso. Moisés le dijo, háganla. Hicieron la serpiente, la subieron en el asta y todo aquel que miró la serpiente se sanó. Y todo aquel que miró la serpiente vivió. Nosotros no somos quien para cuestionar lo que Dios ha decidido hacer. Nosotros no somos quien para cuestionar la respuesta que Dios le dio a nuestra oración. Nosotros simplemente nos humillamos ante Dios, confesamos nuestros pecados, oramos por el pueblo, dejamos que el Señor responda y cuando responde, le hacemos caso a su respuesta. Obedecemos su voz y creemos en ella. Recuerden lo que dice San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Solamente crean en Dios. Crean también en mí. No importa cuál fue la respuesta. No importa cuál es la situación. Nosotros estamos aquí para obedecer. Y no vamos a obedecer hasta que no creamos. No sé si ustedes se han fijado que la Organización Mundial de la Salud, todo lo que tiene que ver con medicina, clínica, hospitales, tienen un símbolo, en su símbolo una serpiente. ¿Han visto? ¿Lo han observado, verdad? Pues eso radica de aquí. Eso radica de esta historia. ¿Sí?
Aunque muchos han querido distorsionar el significado de eso, pero es de esta historia. Serpiente significa sanidad. Sanidad. Y vuelvo y le digo a ustedes, pueden ustedes creer que no significó nada, pero para ese momento significó mucho. Porque todo el que miró, y lo dice el versículo 9, hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, para ese momento esa serpiente significó mucho. Y no era porque la serpiente tenía poder, para que ahorita no vayan y digan, no, vamos a hacer tal cosa porque la serpiente sana. No es la serpiente que sana, sino Dios a través de esa serpiente. Todo el que miraba a la serpiente era como mirando a Dios. Todo el que veía a la serpiente era porque decidía confiar en Dios. Todo el que alzaba su vista y miraba esa serpiente de bronce que estaba en el asta, era porque decidió creer en Dios. Pero déjenme decirle que muchos de los israelitas murieron. Y dirán ustedes, ¿pero por qué murieron? Se supone que ya la solución estaba. Se supone que ya estaba la sanidad, que era mirar la serpiente. Precisamente por eso. Porque hay muchos que consideraron que mirar esa serpiente no significaba nada. Hay muchos que consideraron que mirar esa serpiente no le iba a sanar. Y decidieron no mirar. Y al decidir no mirar, pues murieron. Porque al decidir no mirar fue porque no creyeron. Pero todo el que creyó miró la serpiente y vivió. Porque Dios era que estaba ahí. No era la serpiente de bronce en sí que lo iba a sanar. Era el poder de Dios quien lo iba a salvar. Y déjenme decirle que más adelante en San Juan, nuestro capítulo 3 en este caso, San Juan, nuestro capítulo 3, nos dice algo interesante acerca de esa historia. Y quiero que vayan conmigo. San Juan, capítulo 3, el versículo 14 y el versículo 15. Lo leo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no... ¿Qué es lo que dice? Vuelvo y leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ayer específicamente se estaba conmemorando la muerte y crucifixión de Cristo Jesús. Muchos quizás reflexionaron en la muerte. Muchos quizás vieron una película de la muerte de Cristo. Muchos quizás leyeron la historia de la muerte de Cristo. ¿Qué impacto produce esa reflexión en nuestra vida? Así como Moisés en ese momento levantó esa serpiente de bronce en el asta, así se ha levantado el Hijo de Dios, así se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No seamos como esos israelitas que decidieron no creer. No seamos como esos no mirar. El Hijo del Hombre se ha levantado. El Hijo del Hombre está ahí, esperando que tú y yo lo miremos, esperando que tú y yo decidamos creer en Él. Y cuando decidamos creer en Él, entonces Él va a producir la sanidad. Él va a producir la salvación que tú y yo necesitamos. Sigue diciendo el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú has decidido creer. Yo he decidido creer, por eso estamos aquí. Y el que todavía no ha decidido creer, pues créale al Señor. Porque el que no cree, inmediatamente dejó de creer y de confiar en Dios. Inmediatamente perdió la oportunidad de ser sanado. Entonces, recuerden lo que dice Juan 14. No se turbe vuestro corazón, no se angustien. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieren ustedes ir donde está Jesús? Pues deben creerle. ¿Quieren que cuando Él venga nos lleve a esas mansiones que Él nos está preparando? Pues debe creerle. Creer es la base. La base para recibir la paz que le mencioné al principio. La base y el inicio de una relación con Dios. Debe creer. Debe confiar en Dios. Esta mañana yo te motivo a que confíe en Dios. Le confiese como confesó el pueblo su pecado. Te humille ante Él. Le ores a Él por ti y por los demás. Y cuando Él responda, entonces hazle caso. Míralo a Él que fue levantado. Y Él obrará en tu vida grandes cosas. Cosas que tú ni siquiera te imaginas. Y te dará la paz que tú tanto necesitas. Dios pueda bendecirte. Dios puede estar contigo, con tu familia. Pasa un resto de tarde feliz y que el Señor pueda bendecirte en gran manera. Vamos a cantar conmigo la canción que teníamos al principio. Canten conmigo desde sus hogares. Es momento de alabar y glorificar el nombre de Dios. Escuchen bien. Oraciones alimento. Nunca vi un justo quedar en sufrimiento. Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, Hay que esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, alaba. Estás llorando, alaba. En la nueva edad estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda su sangre. Él abre puertas, nadie puede cerrar. para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y a
lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, Es porque está trabajando. basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer. Cuando Él siente en sus manos. es hora de vencer. Oh, alaba, Siempre en verdad, está en la palabra, en la prueba, está su preparada. No me importa para nada de su Igualmente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Mandas tus ángeles contigo a luchar. Déjame vuelta, nadie puede cerrar. Él trabaja para Los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Amén. Vamos entonces desde sus hogares, desde donde se encuentren, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú te has levantado. Solamente estás esperando que vayamos ante tu presencia humillado para tú poder respondernos y darnos esa respuesta que tanto esperamos. Bendice Señor, permite que tu gracia pueda cubrirle, que todas esas personas que están infectadas, Señor, con el virus, Señor, tú puedas transformarle y sanarle. Bendice a las autoridades, dale sabiduría para poder tomar decisiones. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, aquí en República. Mis hermanos de la iglesia. Bendice, oh Dios, en gran manera a mi familia y la familia de la República Dominicana. Permite, oh Dios, que podamos levantar nuestra vista al cielo y que podamos creer y confiar en ti. Gracias porque solamente tú puedes darnos la paz que tanto necesitamos. Sigue con nosotros, Señor, en el día de hoy y siempre. Acompáñanos en todo momento y creemos y confiamos en ti. En el nombre de tu Hijo amado.